Dios, a ti sea la honra y la gloria. Bienvenidos, queridos hermanos, a la casa del Señor. A Él sea toda honra y toda gloria. Queremos estar en su intimidad. Gracias, Padre, por lo que haces en cada uno de nosotros, Señor. Bien, queridos hermanos, sin preámbulos, vamos a la enseñanza que el Señor nos ha regalado para esta tarde y noche, la cual la hemos titulado Cristo es el todo. Y hemos tomado del libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 11. Vamos a leer la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 11. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervos ni libre, sino que Cristo es el todo y el todo. El título de nuestra enseñanza, lo repito, es Cristo es el todo, como lo dice en Colosenses capítulo 3, en su última parte del versículo 11, sino que Cristo es el todo y el todo. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más por estar en tu casa, Señor, bajo tus atrios, Señor. Nos cubres, Señor amado, como la gallina los polluelos, Señor. Nos cobijas cuando tenemos frío y desesperación. Nos consuelas, Señor amado, cuando no estamos sobrios en nuestros pensamientos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos en esta enseñanza, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amado Señor, ayúdanos a entenderte, Señor, a todos los que estamos aquí. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Vamos a dar inicio a esta hermosa enseñanza que el Señor nos ha regalado. Cristo es el todo. ¿Por qué le decimos que Cristo es el todo? Primeramente me voy a remontar a los principios de la creación. Hubo un tiempo cuando esta tierra no existía nada. Sólida como se ven las montañas, no era así, sin límites, como aparenta ser el mar, altas como se ven las estrellas en el cielo. Nada de eso existía, queridos hermanos. El hombre, con todos los altos conceptos que ahora tiene, nada de sí mismo, era una criatura desconocida. No existía, queridos hermanos. Entonces viene una pregunta para los cristianos. ¿Dónde estaba Cristo entonces, queridos hermanos? Nuestro Cristo, al que nosotros servimos con amor y al que nosotros tenemos que entregar toda nuestra fuerza, todo nuestro intelecto hacia Él, nuestro comportamiento, queridos hermanos. ¿Dónde estaba este varón que nosotros adoramos? Porque ha sido un regalo del Dios Supremo para la humanidad, queridos hermanos. Las Escrituras nos ayudan a contestar esta pregunta. El primer versículo que vamos a ver es Juan 1:1, el Evangelio de Juan 1:1. Dice, en el principio, imagínense, estamos hablando del principio, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, la palabra, queridos hermanos. Cristo ya era en aquel entonces el Hijo amado del Padre, queridos hermanos, como lo vamos a ver en Juan
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, como aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea que el Hijo ya estaba con el Padre, se da cuenta. Y en Juan 17:24 dice su palabra. Mire cómo nos va entrando la palabra de Dios para entender, hermanos. Dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación, dice. Padre, aquellos que me has dado, quiero que de donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, querido hermano. ¿Se da cuenta? Esto es el 17:24 de Juan. Ahora en Proverbios del 8 al 23, versículo 8 al 23. Proverbios versículo 8, capítulo 8, versículo 23 dice: enteramente tuve el principado. Mire, enteramente tuve, o sea, no tuvo por mitad ni cuartas partes, todo. Enteramente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. ¿Se da cuenta? Incluso ya Él era el Salvador. En primera de Pedro 1:20, Él ya estaba destinado, dice su palabra, dice. En primera de Pedro 1:20 dice: destinado desde antes de la fundación del mundo, dice. ¿Se da cuenta? Y los creyentes fueron escogidos, dice en Efesios 1:4. En Él antes de la fundación del mundo. O sea, fuimos escogidos. Usted que está aquí en la iglesia ya fue escogido por el Señor. Antes de que su mami y su papi nacieran, antes de sus abuelos, Él ya le escogió a usted, dice. Por eso en Efesios dice 1:4, en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se da cuenta? Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Por qué somos santos? Porque nosotros caminamos en la santa palabra de Dios. Y sin mancha delante de Él. Esa es la preocupación de la iglesia. La misericordia de Dios es infinita. Llevar a usted a ese camino de santidad, por el cual sin santidad usted no verá al Señor, querido hermano. Luego hemos visto que cuando la tierra era absolutamente vacía, no era nada, llegó un momento cuando esta tierra fue creada, hermanos, en su orden actual: el sol, la luna y las estrellas, el mar, la tierra, todos sus habitantes fueron llamados a ser y hacer en medio del caos y la confusión. Y por último, el hombre fue creado del polvo de la tierra, queridos hermanos. Y ahí viene de nuevo esta pregunta, queridos hermanos: ¿dónde estaba Cristo cuando esto estaba sucediendo? Pues por medio de la palabra, no por lo que dice el hermano Rey, sino a través de las Sagradas Escrituras vamos a dar respuesta a esta misma pregunta. Lo que dicen las Escrituras en Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, Él estaba en la construcción, Él era el ingeniero y el arquitecto, querido hermano, de todo lo que vemos. Fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Colosenses 1:16, para que vea, le estoy dando estas enseñanzas, queridos hermanos, que están en las Sagradas Escrituras. En Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron
Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, Santo Dios. ¿Qué explicación usted merece ante esto? Ninguna, todo está explícito aquí. Pero por si acaso usted no cree, yo le voy a leer Proverbios capítulo 8. Por favor, Proverbios capítulo 8, versículos del 27 al 30. Proverbios capítulo 8, versículos del 27 al 30. Ponga atención, querido hermano. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba, yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Se da cuenta, el Padre y el Hijo en una sinfonía completa, queridos hermanos. Se dan cuenta, queridos hermanos, que todo lo creado ha sido por él. El Señor Jesús, en su predicación, queridos hermanos, usó elementos que extraía de la naturaleza, y cuando hablaba de las ovejas, los peces, los cuervos, el grano, los lirios, la higuera, la vid, lo hacía con propiedad, queridos hermanos, porque se refería a las cosas que él mismo había creado. Él es el amo y Señor del universo, queridos hermanos. Y ahora con este concepto, queridos hermanos, que les he dado como una introducción de lo que él hizo, todo, lo que él es el todo, queridos hermanos, vamos a ver 4 puntos nada más, queridos hermanos, que quiero profundizar, queridos hermanos, para que usted se lleve esta enseñanza pegada a su corazón. Cristo el todo. Entonces aprendamos acerca de la absoluta inutilidad de una religión sin Cristo. No lo hay. Hay demasiados hombres y mujeres bautizados que prácticamente no saben absolutamente nada de Cristo, queridos hermanos. Y usted se va a admirar. Su religión consiste en unas pocas nociones vagas y expresiones vacías. Confían en que no son peores que otros. Ay, yo no soy malo como él. Ofendan a su iglesia, tratan de cumplir con su deber, no le hacen mal a nadie. Confían en que Dios será misericordioso con ellos, tienen la esperanza de que Él Todopoderoso perdonará sus pecados y los llevará al cielo cuando muera. En eso consiste la totalidad de su religión, queridos hermanos. Pero ¿qué saben estas personas acerca de Cristo en la práctica? Nada en absoluto. ¿Qué conocimiento empírico tienen de sus oficios y su obra, su sangre, su justicia, su meditación, su sacerdocio o su intercesión? Ninguno en absoluto, queridos hermanos. Preguntarles acerca de una fe salvadora, preguntarles acerca de un nacer de nuevo del Espíritu, y preguntarles acerca de una santificación en Cristo Jesús, ¿qué respuesta recibirá? Para ellos, usted es una persona cruel, les ha hecho preguntas
enseñanzas bíblicas simples, pero ellos no saben más acerca de ellas experimentalmente, igual como que fuera un mundano que nunca entró a la iglesia, o quizás le está preguntando a un budista, parecería, queridos hermanos. Y sin embargo, esta es la religión de cientos de miles de personas en todo el mundo que se denominan cristianos, queridos hermanos. Si alguno viera esta enseñanza igual en esta descripción, y le advierto claramente que tal cristianismo nunca lo llevará al cielo. A simple vista todo parece ir muy bien, puede parecerlo en las calles, sí, pero nunca consolará a nadie, nunca saldrá usted satisfecho con su conciencia, nunca salvará su alma, querido hermano. Le advierto claramente que todos los conceptos y teorías acerca de la misericordia de Dios sin Cristo son ilusiones sin fundamento, querido hermano, y fantasías. Tales teorías son puramente como ídolos inventados, queridos hermanos, por el hombre, como son los superhéroes, queridos hermanos, de los cuentos infantiles. Así vivimos, queridos hermanos, son terrenales, nunca tuvieron su origen en los cielos, son inventos humanos, queridos hermanos. El Dios del cielo ha señalado y nombrado a Cristo, queridos hermanos, como el único Salvador y el único camino para ir al Padre, queridos hermanos. Dios mismo estipuló que todos los que han de ser salvos deben serlos por medio de la fe en Cristo, queridos hermanos. No hay otro mediador entre Dios y el hombre, no existe. Tome en serio esta advertencia sobre su salvación. Una religión sin Cristo no salvará su alma, querido hermano. Vamos al segundo punto: Cristo y la salvación. Les puedo hacer una pregunta. ¿Cristo es todo? ¿Es el todo en su vida? ¿Él es todo en su espíritu? ¿Él es todo en su mente? Entonces sepa que es una locura tremenda confiar para la salvación en cualquiera que no sea Cristo, queridos hermanos. Hay una multitud de hombres y mujeres bautizados que profesan honrar a Cristo, pero en realidad le hacen gran deshonra, queridos hermanos. Dan a Cristo un lugar determinado en sus creencias, pero el que Dios le asignó para esas personas, Cristo y Él solamente, no es el todo, en todo para sus almas. No, queridos hermanos, más bien confían en Cristo y en reglamentos que imponen pastores ordenados en cada iglesia, queridos hermanos, haciendo lo que a ellos les conviene. Si alguno de ustedes es así o es un cristiano de este tipo, le advierto claramente que su religión es una ofensa a Dios. Está cambiando el plan de la salvación de Dios por un plan de su propia invención. Está despojando a Cristo de su trono, dándole la gloria a otro que solo le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores, queridos hermanos. No me importa, queridos hermanos, quién es el que enseña estas creencias como las mencionadas, o en base a qué enseñanza usted edifica su fe, aunque fuera el Papa o el
salvación actúa fuera del plan de Dios. Ponga atención, querido hermano, a lo que le digo, tenga cuidado de no darle a los siervos de Cristo el honor que solo le corresponde a Cristo, queridos hermanos. Esta enseñanza es de Cristo, es el centro. Él es el único, querido hermano. Cuidado con dar a las ordenanzas del Señor el honor debido al Señor. Tenga cuidado cuando confía el descanso de su alma a otras cosas que no es Cristo. Confíe solamente en Cristo, querido hermano. Tercer punto. Cristo como Señor y Salvador. Vuelvo a preguntar, ¿es Cristo el todo? Entonces, todos los que quieren ser salvos, vengan directamente a Cristo, queridos hermanos. Hay muchos que solo saben de Cristo lo que han oído y creen todo lo que se les dice acerca de Él. Aceptan que no hay salvación excepto en Cristo. Reconocen que solo Jesús puede librarnos del infierno y representarnos sin mancha delante de Dios. Pero nunca parecen ir más allá de este conocimiento general. Nunca echan la mano, queridos hermanos de Cristo, para beneficio de sus almas. Permanecen en un estado de desear y querer, de sentir, y tienen buenas intenciones, pero nunca van más allá. Comprenden lo que queremos decir y saben que es cierto. Tienen esa esperanza de que un día obtendrán todos los beneficios de la verdad, pero en la actualidad no reciben ningún beneficio. El mundo es su todo, la política es su todo, el placer es su todo, sus negocios son todo. En cambio, Cristo no es su todo, queridos hermanos. Si alguien se identifica con este tipo de persona, tengo que advertirles una vez más claramente que su alma está en mal estado. Usted está yendo derecho al infierno en una condición actual como Judas Iscariote, Acab o como Caín, querido hermano. Créame, tiene que haber fe verdadera en Cristo para salvación, o de lo contrario, Cristo murió en vano, y eso sí sería doloroso, queridos hermanos. No se trata de mirar el pan que alimenta al hombre hambriento, sino de realmente comerlo, querido hermano. No es contemplar el bote salvavidas, sino entrar en él, enmarcarse en él. No basta con saber y creer que Cristo es un Salvador que puede salvar su alma, a menos que exista una relación auténtica, una intimidad como la canción que cantamos, intimidad con Dios. Entre usted y Él, querido hermano, en su lugar secreto, tienes que ser capaz de decir: Cristo es mi Salvador, porque he acudido a Él por fe y lo he aceptado como mi Salvador personal, como lo hicieron cuando ustedes entraron al agua a recibir el Espíritu Santo de Dios. Preste atención, querido hermano, al siguiente consejo y actúe en consecuencia. Deténgase y deje de esperar sentimientos imaginarios que nunca llegarán. No dude, creyendo que debe obtener primero al Espíritu y luego acudir a Cristo. Levántese y venga a Cristo tal y como es. Él
acerca de la cura de una enfermedad física, hable con él directamente y dígale todos sus anhelos. Decídase hablar con él hoy mismo y clame pidiendo al Señor Jesús que le dé perdón y paz, como lo hizo al ladrón de la cruz. Él no tuvo que estar metido en ninguna parte, él solo respetó al Señor de los cielos. Dígale a Cristo, como dice en Lucas 23:42, Señor, acuérdate de mí, como dijo el ladrón. ¿Y qué le respondió el Señor? Acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y el Señor, que le dijo, estarás conmigo. Él no lo rechazó, querido hermano. Dígale que usted ha oído que Él recibe a los pecadores y que usted es uno de ellos. Dígale que quiere ser salvo y pídale que lo salve. No descanse hasta que realmente haya probado que el Señor es benigno y encuentre esa experiencia de la que mi esposa estaba hablando cuando decía, ojalá tengan una experiencia estos jóvenes. Haga esto. Si usted actúa realmente en serio, encontrará tarde o temprano que Cristo es el todo, querido hermano. Y el último punto, el cuarto, dice, confíe en Cristo para recibir más bendiciones. Vuelvo a preguntar, ¿es Cristo el todo en su corazón? Entonces trate con Él creyendo realmente en Él, apoyándose, confiando en Él mucho más de lo que ha hecho hasta ahora, querido hermano. Desafortunadamente hay muchos hijos de Dios que viven sin gozar de todos sus privilegios. Hay muchas almas cristianas auténticas que se privan de la paz que podrían disfrutar y se privan de sus misericordias. Hay muchos que tienen fe a la obra del Espíritu Santo en sus corazones o a Cristo, pero sin sentirlo, queridos hermanos, y eso es doloroso, sin que sean parte de sus sentimientos, y por ello no alcanzan la plenitud del Evangelio de paz. Hay muchos que progresan poco en su búsqueda de la santidad y brillan como una luz muy tenue que está a punto de apagarse. ¿Y a qué se debe todo esto? Simplemente a que cada 20 personas, 19 no dejan que Cristo sea el todo en sus vidas, queridos hermanos. Quiero hacer un llamamiento a cada creyente. Le ruego por su propio bien que se asegure de que Cristo sea realmente su todo en todo y renuncie a todo lo que tiene, a sus propias ideas, sus perjuicios, su egoísmo y todo lo demás estorbos, para que Cristo sea el todo en todo. Veamos Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 16:24, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En Mateo 14:23 dice la palabra, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando el Señor te hace ese llamado y tú eres obediente, entonces tú conocerás y podrás decir en adoración diciendo, verdaderamente eres el
bienaventurado el que está dispuesto y ansioso en confiar en nuestro Señor Jesús. Pero asegúrese de que su fe no ocupe un lugar más que Cristo, querido hermano. No descanses en tu propia fe, sino en Cristo. Cristo es el que te llena la fe. Cuando tus pensamientos se focalizan en Cristo, es cuando tu fe se hace gigante. Ahora el Espíritu Santo en tu alma, gracias a Dios por ello. Es una obra que jamás puede ser desechada. Tiene sentimientos interiores de fe y experiencias de gracia, gracias a Dios. Por ello, hay miles de personas que no tienen el más mínimo sentimiento espiritual. Pero tenga cuidado, no sea que haga un Cristo de sus sentimientos y de sus sensaciones. Estos no son cosas seguras porque dependen de su estado de ánimo. Nuestro entorno y nuestras circunstancias externas que nos rodean nos harán trastabillar. Descanse solo en Cristo. Aprenda, le suplico, a parecerse cada vez más al gran objeto de su fe, Cristo, y a mantener sus ojos en Él, viendo al invisible, queridos hermanos. Haciendo esto, descubrirá que va creciendo en la fe y en todas las demás gracias, aunque el crecimiento puede ser imperceptible si usted no se da cuenta. En el momento el arquero habiloso que quiere exhibir su destreza, no mira la flecha, sino el blanco, queridos hermanos. Así tenemos que ser nosotros. Me temo que por desgracia hay todavía una gran dosis de orgullo e incredulidad arraigada en los corazones de muchos creyentes. Y esto es una piedra de tropiezo para alcanzar esa fe que necesita creer en Cristo, que Él sea un todo. Pocos parecen darse cuenta de lo mucho que necesita un Salvador. Al parecer son pocos los que entienden cuánto le deben. Pocos parecen comprender cuánto lo necesitan cada día. Pocos son los que saben lo sencillo que es la fe de un niño y por ende no pueden confiar sus almas, queridos hermanos. Pocos parecen tener conciencias de cuánto los ama el Señor. No hay conciencia de que Él los ama y lo dispuesto que está a ayudar a los pobres y a los débiles. Tenemos que despertar esa conciencia porque Él está apto para ayudarnos a todos. Y pocos, consecuentemente, conocen la paz y la alegría, la fuerza y el poder para vivir la vida santa que se encuentra en Cristo. Sea uno de ellos, querido hermano. Conclusión. Amados hermanos, si su conciencia les dice que es culpable, cambie de rumbo, cambie y aprenda a confiar más en Cristo. A los médicos en la vida secular les encanta ver a los pacientes que vienen a sus consultorios para consultar, para recibir a los enfermos y, si es posible, sanarlos de su enfermedad. El esposo es feliz cuando su esposa confía en él y reconoce su papel como cabeza del hogar. Se deleita en atenderla y promover su comodidad cuando hay amor, cuando Cristo está en el centro de su hogar.
Y a Cristo, de igual manera, le encanta que su pueblo se apoye en Él, que descanse en Él, que recurra a Él y que permanezca en Él. Aprendamos y esforcémonos a vivir cada vez más unidos a Cristo. Vivamos en Cristo, vivamos a Cristo, vivamos con Cristo, vivamos para Cristo. Solo así demostremos que tenemos plena conciencia de que Cristo es todo. Al hacerlo sentiremos esa gran paz y alcanzaremos más de esa santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Amado